que aparentemente, Sebastián, ahora correginos, por los trascendidos que hay, porque está todo en secreto de sumario, dejó de tomar medicación por un problema de salud mental en enero de este año. Y bueno, y ayer, el desenlace fue tremendo. Sebastián. Buenos días, sí, así es. Lore, vos sabés que, claro, es a partir de información de la empleada doméstica y también de la propia hermana, de ella, sí, de Fernanda, Laura Fernanda Leguizamón, tenía 51 años, es que empiezan a entender esto. Claro que obviamente todo esto lo tienen que contrastar con el médico psiquiatra, obviamente, con el psicólogo, y ese es el trabajo que de aquí en adelante van a hacer los investigadores. Pero sí, creen, una de las teorías es que dejó de tomar la medicación, ella estaba bajo un tratamiento. Bueno, también la empleada doméstica, que fue la que realizó el hallazgo, lamentablemente, también hablaba de que estaba distinta, que estaba diferente en los últimos días. Yo no sé si esto tiene relación directa con lo que finalmente pasó, con la falta justamente del consumo de esa medicación que ella debía tomar, pero lo cierto es que apuntan directamente ahí. A ver, ya a nivel policial, para los investigadores, más allá de que en un ratito se van a conocer los resultados de las operaciones de autopsia, los cuerpos de las víctimas, más allá de eso, la policía ya tiene prácticamente el caso cerrado. No a nivel judicial, la investigación va a continuar, pero entienden la mecánica del hecho y la cronología de los ataques, ¿no? Porque a partir del hallazgo de los cuerpos, la ubicación y el tipo de lesiones que tenían, entendieron cómo fue el orden de las víctimas. Historia clínica de la mujer es lo que están pidiendo. Aseguran que la mujer, enseguida tenés la palabra del encargado, que el hombre estaba apuñalado. Después un hijo en una habitación, otro que trató de escapar, y que la mujer tenía una puñalada en el corazón. En el corazón, en la nariz. Sí, ¿ella? Así es. En el pecho, en distintas partes del cuerpo, ¿no? Pero no tenía señales de resistencia, ¿sí, Sebastián? No, claro, y además él, el hombre, tenía varias heridas también, pero lo que dijiste, Lore, ella no tenía signos de defensa, como que se trabó en lucha con alguien. De entrada ayer descartaron un hecho de inseguridad común, normal, de delincuentes que entraron. Entonces descartan eso y lo primero que se habló, bueno, es de la teoría de que fue el hombre el que cometió los crímenes y después se suicidó. Porque encontraron un cuchillo cerca de su cuerpo, pero después encontraron otro, en realidad, donde estaba ella también, que es en el baño. A ella la encontraron en el baño. Al marido en la cama, sin también... Sí, claro, sin signos de una lucha. Entonces, creen que lo sorprendió directamente durmiendo, pero tiene varias heridas, con lo cual pudo haber reaccionado, y en ese contexto son las varias heridas y una, la fatal, la mortal en el pecho. Lo mismo hizo con uno de sus hijos en la habitación. Qué horror. Al otro hijo lo sorprendió en el pasillo, porque evidentemente escuchó, gritó, vio, salió corriendo, claro. Y después ella misma en el baño, en la bañera. Y después, bueno, también está para analizar, más allá de todo esto, lo que dijo la empleada doméstica, lo que dijo la hermana, lo que dice su entorno, pero fundamentalmente también aquella carta, ¿no? Aquellas líneas que ella dejó escrita. Aparentemente es ella la que escribió. ¿Qué dice? Se secuestraron las carpetas del colegio de los chicos para ver si los chicos escribieron algo, para comparar la letra. ¿Pero qué dice esa carta? Esto es demasiado, ¿no? ¿Cómo es que dijo? Esto es demasiado. ¿Cómo dice Domenech? Sí. Todo mal, fue mucho. Eso. Los amo. Mal, de nuevo. Perverso. Son esas algunas de las letras y algunas de las palabras que hay en algunas líneas que escribió. Es un poco más extenso, pero no hay... no tiene lógica en algunos pasajes del texto. Y además, algunas partes está escrita con mayúscula, otras con minúscula, la misma palabra con mayúscula, minúscula. Eso también lo analiza, obviamente. Los forenses analizan eso y además... van a comparar con el resto de los textos de la familia, a ver, para determinar realmente si es ella la que escribió. Se está hablando de un pronóstico, lo reitero, no tenemos la confirmación, trascendió un pronóstico de esquizofrenia no medicada y que se llegó a este punto. Esta es la primera hipótesis y lo ponemos en potencial. Mientras tanto vos hiciste una nota con la portera, si hay alguien que conoce el funcionamiento de una familia, es el portero del edificio, ¿no? La encargada. Totalmente. Pobre todavía en shock, emocionada, llorando, más temprano. Hace unos minutos nada más, de esta manera entraba al edificio que está aquí en Aguirre y Julián Álvarez en Villa Crespo. A ver. ¿Conocías a la familia? Sí, mucho. ¿Cómo eran ellos el trato con los vecinos? La encargada del edificio. Hermosos eran todos hermosos.
¿Puede creer lo que pasó? ¿Nadie puede creer lo que pasó? Nada, no les puedo decir más nada. Era una hermosa familia, nada más. Eso. No puedo decir más nada, sí. Eso es lo ¿A único los chicos que... conocías? ¿Tenías contacto? Sí, contacto de acá, de mi trabajo, nada más. Paula, en particular ese día, ¿lograron escuchar algo? ¿Ella cómo era, Laura? ¿Cómo era Laura? Hermosa, siempre feliz, siempre sonriendo, siempre todo. ¿Vos sabías que ella estaba en tratamiento? No, chicos, no. Bernardo estaba pasando más tiempo en su casa, en el automóvil. Atención, enseguida vamos a tener más sobre el contenido de la carta. Enseguida nomás, pero está Domenech en el lugar. Sí, Sebastián, contanos, porque la conmoción es con la portera, con vecinos, con gente que seguramente hablaba con los chicos, decían que el papá estaba muy presente, hacía un home office justamente para no dejarla sola a la madre. Seguramente el padre tratando de sostener una situación irregular en la familia, ¿no, Sebas? Sí, bueno, incluso también se conoció ayer un video de una conferencia que él daba y elogiaba a su pareja, a su propia familia, como el bien más preciado que él tenía, que era la esposa, los hijos, la familia, y no poner en riesgo justamente eso. Así que una imagen que de puertas para afuera era la ideal, con los comerciantes, con los vecinos, de puertas para adentro también, ¿no? Si entendemos que en el medio hay un problema de salud mental, nada era falso, sino que ya es un problema de salud. Totalmente. Sí. Estamos en comunicación con Rodrigo Alegre, que tiene detalles de la causa, sobre todo de esta carta que apareció en la escena del crimen. Hola, Rodrigo. Hola Lore, hola Guille. Claro, es una nota que aparece en la cocina, escrita a mano alzada, manuscrita de color negro, en mayúscula. Lo primero que se distingue de la carta es la frase "íbamos a la calle". Eso está escrito en imprenta mayúscula, bien grande. Después aparecen varias frases que están escritas en imprenta minúscula que dicen: todo mal, muy perverso, repito, todo mal, muy perverso, con lo que le iban a pasar, dice en el margen izquierdo de la carta, los arruinaba la vida, fue mucho, Mitel es, y aparece la letra L entre signos entre comillas, los amo, mis padres, dice ojo, y no termina la frase, y después dice lo siento, con una T, y no termina la frase. Es una nota en una hoja, como una hoja de impresora de color blanco, repito, en mayúscula bien grande dice íbamos a la calle, todo mal, muy perverso, con lo que iban a pasar. En otra frase dice los arruinaba la vida, fue mucho, los amo, Mitel es, y la L entre comillas. Ahora, esta carta aparece en la cocina, obviamente que se secuestraron un montón de cosas dentro de la casa, incluso carpetas de los chicos para ver si es la letra de los chicos. Todo el mundo cree, de los investigadores, que en verdad la carta la escribió Laura Leguizamón. Después adentro de la habitación, en uno de los lugares, es horrible lo que estamos contando, pero aparece un signo de defensa en el cuello de Laura Leguizamón. Se presume que puede ser uno de los chicos que quiso defenderse, con lo cual fue preservada, me contaba uno de los investigadores, las manos de los integrantes de la familia, para ver, después hacer un cotejo de ADN para ver, digamos, de quién se trata, y después al mismo tiempo aparecieron medicación que estaba secuestrada, que la secuestró los propios investigadores, en este caso la División de Homicidio de la Policía de la Ciudad, junto con personal de la Fiscalía Nacional de Augusto Troncoso, donde encontraron una caja vacía de blister de una droga que se llama sertralina por 50 miligramos. Perdón, ¿cómo se llama la droga? Sertralina. Después Midax, una caja de Midax, y después olanzapina de 10 miligramos, y después un pastillero, obviamente, como esas cajas de pastilleros que se suelen tener, obviamente, la mayoría en su casa. Se está hablando de una abstención de la medicación de varios meses, ¿no? Cuando se le fue en sangre. Lucía, que es la empleada doméstica, que cuando encuentre, o sea, lo primero que es la que 13:30 entra al lugar, se topa cuando quiere abrir la puerta con, lamentablemente, un horror, el cuerpo de uno de los chicos en el piso, sale y llama a una vecina del departamento al lado, del sexto B. Ella sale, digamos, y es la primera que declara ante en el lugar la policía, y obviamente había un personal de la fiscalía, y cuenta que ella había visto que la mujer, Laura Leguizamón, tenía una actitud diferente a otras semanas, y que ella presume, es una suposición de ella,
que había dejado de tomar esa medicación. Es una presunción de ella en el contexto de una testimonial, ¿no? Pero bueno, digamos, eso es en principio sumado a la medicación que estamos hablando que se secuestró en el lugar y el dato de la hermana de Laura Leguizamón, que cuenta que estaba bajo un tratamiento psiquiátrico y psicológico hace un par de meses. Rodrigo, gracias por este adelanto, quedamos en contacto. Gracias, Rodri. Hasta luego. Nos quedamos con Sebastián Domenech. Bueno, Sebastián, todo apunta a esta información que vos dabas y que también sumaba Rodrigo Alegre. Estamos hablando de una madre allá en el interior del baño que poseía heridas cortopunzantes en la zona superior del pectoral derecho. Todos tenían heridas, el marido también, pectoral derecho, heridas en su nariz, como también la rodilla derecha, y no había signo de defensa, salvo, bueno, esto en el cuello, que es lo que se está estudiando. Ahora, un breve comentario de Sebastián, ya vamos a hablar con un experto en salud mental. Breve comentario, Domenech. Bueno, Rodri recién daba un detalle, ¿no? Acerca de eso que decíamos antes, que no tenía mucha lógica, esa, entre comillas, en la L, donde decía Mitel, como que no tiene, ni siquiera analizando esa propia línea, única línea, la final, no tiene lógica eso, salvo que sea un mensaje encriptado a alguien y todo se asemeja, como hoy hablamos también más temprano, con algún delirio persecutorio que evidentemente tuvo en su pico más alto, desastre. Obviamente ayer, en este supuesto brote, ¿no? Bueno, vamos a tomar con mucha cautela la cuestión de la salud mental. Es importante hablar de esto. No se puede hacer ningún tipo de diagnóstico con los elementos. Lo ponemos encapsulado al caso, pero vamos a hablar con un experto. Sí, también como un tema, digamos, más allá de la tragedia de esta familia, un tema que está flotando, que es ¿qué se hace con los pacientes de salud mental? Ya la mamá de Chano en su momento dijo lo difícil que es, la necesidad de que cambie la ley, de que se profundicen los protocolos, porque los familiares más directos a veces no tienen las herramientas para controlar la situación. Fernando Vergel es psicólogo social. Gracias por atendernos. Hola. Hola, ¿cómo estás, Guillermo? Entendemos que la cuestión de la salud mental está bajo la lupa de la sociedad, lo hablamos, pero ¿y a partir de eso qué, Fernando? Sí, yo para hablar de salud mental a nivel colectivo te podría hablar de la precariedad de cómo la sociedad encara los temas de salud mental. Como decían anteriormente, los grupos familiares no pueden contener estas situaciones. A ver, yo siempre le repito a los familiares que atendemos, un café con leche, una mantita y un abrazo no resuelve los problemas de salud mental, sino los profesionales no existiríamos. Y realmente creo que a nivel sociedad y a nivel mundial esa es algo que nos está trazando, nos está atravesando como un problema en el cual le podemos decir que es como la sombra de la sociedad. O sea, no le estamos prestando atención, le estamos prestando mucha atención a la economía, que está muy bien, no estamos criticando eso, sino que tenemos que ponerle un paréntesis a esto y enfocarlo de una manera muy específica, tanto como la pobreza, la desnutrición, la inseguridad y todo. O sea, ponerlo en una carpeta desde ese lugar. Lo que están contando, yo me estoy enterando mientras ustedes estaban hablando y pasando la información, un horror, esto es un thriller, parece un thriller de una película, por todo el análisis de la situación, de los cuchillazos, los cuchillos. Yo no soy psiquiatra, no te lo puedo definir desde un punto de vista criminológico, ni tampoco analizarlo, pero sí me parece que hay elementos aleatorios a esto por el cuadro, ¿no? ¿Cómo cuáles? Sí, perdón, Lore. No, ¿qué elementos aleatorios? No sé. Yo lo voy pensando en voz alta y voy dentro de lo que escuché, de lo que informaron ustedes. Hay elementos de no defensa, hay elementos que hablan de otra cosa, ¿no? La carta del niño, podemos ir a la calle, o sea, como elementos que constituyen un cuadro más grande que solamente una persona psicótica teniendo un ataque y apuñalando gente. Hay otros elementos. Viendo personas que tienen una adhesión a tal o cual tratamiento. Vemos que es una familia que tenía esos medicamentos, que el hombre estaba haciendo trabajo en casa como para no dejar sola a la mujer. Se ve que todo eso no alcanza, pero la adhesión al tratamiento es la...
La sertralina, antidepresivo que pertenece al grupo de inhibidores de la recaptación de serotonina, se usa para la depresión en adultos, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de pánico, Sí. estrés postraumático y trastorno disfórico premenstrual. Su función es aumentar los niveles de serotonina en el cuerpo. Bueno, algo que ustedes ya lo conocen. Es un mejor que yo. serotoninérgico, está muy bien y es un protocolo de medicación clásica, lo que nombraste, la sertralina y creo que lo nombraste, la olanzapina también. Sí. Pero está muy bien, está muy bien. El asunto es de que si el paciente no toma generalmente la medicación, que es una cosa bastante habitual, no tiene un seguimiento profesional, empiezan los episodios, Sí. ¿no? Ahora, estos episodios que están enumerando son episodios extremos. Te diría que es prácticamente la primera vez que lo escucho 30 años. Sí. Y no remite solamente a un brote psicótico. Esto tiene que ver con un problema familiar y tiene que ver con la precariedad. Vuelvo a repetir la palabra precariedad, una precariedad social a donde nuestra sociedad está tomando rumbos particulares. Estamos entrando en el segundo cuarto del siglo XXI. Exactamente. Y la humanidad está cambiando con parámetros diferentes, con mutaciones cognitivas a través de la tecnología, de los teléfonos, de la inteligencia artificial, de un montón de factores que, lo vuelvo a repetir, no se están tomando en cuenta dentro de una agenda y de una divulgación correcta de profesionales que muestren cómo los cerebros mutan frente a estas circunstancias. O sea, podemos decir, una persona psicótica con todos estos elementos aleatorios no le estamos dando la cobertura porque estamos aprendiendo también como profesionales a abordar esta situación que nos supera dentro de lo técnico, dentro de los libros. Claro, hay que volver a escribir nuevos capítulos frente a lo que nos está pasando. Fernando Vergel, psicólogo social, te vamos a convocar en otro momento, Fernando. No, por favor, gracias por convocarme y estoy a sus órdenes. Solo quiero sumar un datito más, que es la olanzapina, es un antipsicótico que se usa sobre todo para tratar esquizofrenia, trastorno bipolar y depresión, que es lo que también tenía en la casa la mujer. Una noticia en desarrollo, estamos con 2 móviles en el lugar, hacemos una pausa muy cortita y enseguida continuamos.